gustaría presentarles unos rasgos principales de reflexión, es decir, su camino personal a cada uno hacia literatura o cine, es decir, su forma de expresión personal, pues, viendo siempre con respeto a la obra del otro y pues, a su modo de trabajar cada otro. También me gustaría hablar de las, pues, de la misma cosa, de las interrelaciones entre vuestras obras, la relación también en pues, la literatura actual que se puede hacer en América Latina, el cine, por ejemplo, que se puede hacer en América Latina, hablando de argumentos o guiones hechos sobre libros, novelas latinoamericanas, y también lo que puede ser la influencia de la literatura sobre el cine, sobre todo para Nicolás. Pues si podemos empezar a hablar con esto, si tenéis algo que decir. ¿Quién quiere empezar? Tal vez que sería interesante centrar la cosa en el cine, ¿no? Más que la literatura, y que la literatura circule un poco y el cine también, ¿no? Sí. De manera que, ¿por qué no abrís el fuego? Yo creo que sí, creo que es importante esto porque todos los escritores que estamos acá debemos en buena parte la influencia de la imagen, del lenguaje fílmico en nuestras respectivas obras. ¿Sí? En grado desigual, pero cada uno de nosotros hemos, más que aprendido, hemos sido impregnados, hemos sido pensados por el lenguaje fílmico. Estamos en la civilización de la imagen. El lenguaje fílmico es muy importante, no solamente por la imagen en sí, que nos lleva de nuevo a la imagen misma del objeto. Es decir, no pasando a través del alfabeto, a través del significante palabra, sino a la raíz misma del objeto representado, que es, creo, muy importante. Y luego también por el concepto del ritmo, del tempo narrativo, que nuestra novela anterior a la literatura actual contemporánea justamente se realizaba, se verificaba, se identificaba por esa manera lenta de narrar, no como un procedimiento, sino como una lentitud natural de esa masa de acontecimientos que tenía que narrar. En cambio, nosotros, personalmente yo como guionista, principalmente, ha sido mi fuente de trabajo durante muchos años, debo mucho al cine y sobre todo a esta función de la imaginación visual que requiere el cine como un lenguaje, como un medio de expresión. De manera que yo creo que realmente es muy oportuno que un director de cine como Nicolás Sarkis abra el fuego, ¿no? Bueno, yo justamente hoy en el debate que se hizo al final de la proyección de mi película, señalaba, entre otras cosas, que en mi película esta especialmente tiene, yo reconozco que tiene más influencia de la literatura que del cine. Y digo esto porque en mi caso particular, yo antes de hacer cine, de decidirme a hacer cine, o por encontrar que era el medio que mejor expresaba las cosas que quería decir, empecé escribiendo, y no sé, en mi profesión frustrada, la literatura. Y realmente a mí me interesa mucho la relación entre el cine y la literatura, especialmente dentro de la temática latinoamericana. Yo creo que es obvio que ambas disciplinas se interrelacionan. Yo no sé con cuántos aportes de una y de otra parte son los más destacables, pero a mí, por ejemplo, la mayor parte de los escritores latinoamericanos, de los cuales acá hay 3 que yo frecuento, leo y conozco muy a fondo, no sé si no puedo determinar hasta qué punto
esta temática reflejada en la literatura latinoamericana es más el estímulo que yo utilizo para determinados filmes que la realidad misma a veces. ¿Sí? Porque bueno, la literatura es parte de la realidad también, ¿no es cierto? Y esto quería señalarlo bien porque creo que en la película anterior que justamente hice, que está basada en un libro de Saer, Palo y Hueso, también he intentado crear a través de la película una cosa autónoma, ¿no? Con un lenguaje propio, con expresión propia del cuento en el que está basado. Y creo que de hecho, al cambiar de código, es otra cosa, aun cuando su raíz, cuando su fundamento sea un cuento o una novela, ¿no? No sé cuánto ha quedado del cuento, no sé si lo he ampliado, no sé si lo he profundizado, pero bueno, no sé, eso es lo que me interesaba decir, ¿no? Y a nivel diferente, usted, pues, ahí el ejemplo de Blow Up, Antonioni. Bueno, es un ejemplo muy especial ese, porque yo no he tenido nada que ver con Blow Up, salvo haber escrito alguna vez un cuento cuya idea central le interesó a Antonioni a tal punto que me pidió la autorización para utilizarla. No el cuento en su conjunto, porque él me dijo muy claramente que la literatura fantástica no le interesaba, incluso no había comprendido el final del cuento él. Lo que le interesaba era esa idea central de un individuo que saca unas fotos un poco por jugar y luego cuando las revela sucede algo que le jabona el piso, que le hace cambiar una perspectiva de la realidad. Y eso, él me dijo que hacía 5 años que estaba buscando eso sin encontrarlo y que al leer por casualidad una antología de mis cuentos había dado con eso. Pero ese ha sido el único contacto, porque luego Antonioni, desde el momento que él iba a hacer una película de él, partiendo solo de esa idea, necesitaba su plena libertad de cineasta y yo se la di. Me acuerdo que él me invitó a colaborar en los diálogos y yo le dije no, porque nos vamos a molestar mutuamente. Yo voy a defender inconscientemente la perspectiva de mi cuento y usted su perspectiva, y va a ser una lástima. Y eso él me lo agradeció. De modo que él hizo la película en Londres sin que yo tuviera nada que ver. Incluso como anécdota, le diré que me olvidé a tal punto de la cosa que un día estando en Ámsterdam vi en un cine Blow Up, la última película de Antonioni. Yo no sabía siquiera se llama Blow Up y pagué mi entrada como todo el mundo y la vi. Y me gustó mucho y sigo creyendo que es una de las mejores que ha hecho Antonioni. Pero en fin, para ir ya un poco a la cosa, ahí sí se puede hablar un poco de la influencia de un mecanismo literario en un hombre que es tan profundamente visual, tan cineasta como Antonioni. Ese cuento mío desencadenó evidentemente en él todo un sistema de imágenes visuales que dieron su película. Y a la inversa también es posible, porque a mí el cine me ha influido mucho. No creo que se note demasiado en lo que escribo, pero es una cosa subterránea. Sí. Hay todo un sistema de imágenes en el cine que yo no sería capaz de explicar racionalmente, pero que las siento, como se dice ahora, subliminalmente. Sí. Y de golpe cuando estoy escribiendo me doy cuenta de que abrevio ciertas situaciones. Hay una especie de raccourci, de escorzo, que hace que yo de golpe cierro una ventana o una puerta de palabras, la reduzco, la sintetizo, y eso creo que se lo debo al cine. Estoy convencido de que se lo debo al cine. Y hay cuentos que se leen hay cuentos tuyos, como El Perseguidor, por ejemplo, que se leen simultáneamente en estos dos planos del lenguaje, digamos así, ¿no? Que se van imbricando, el del discurso narrativo mismo a través de la palabra y del dinamismo de la imagen misma en sí, ¿no? Se perfilan netamente las figuras, la acción misma, los tiempos que llamamos muertos en la jerga del script, y además la fuerza visual de las imágenes. Claro, pero al mismo tiempo, como decías vos muy bien hace un minuto, en ese cuento, y en general en todo lo que yo he escrito, hay muy pocas descripciones. Hay un mínimo de descripciones.
Es decir, que las imágenes se van dando de una manera un poco desnuda, como en el cine naturalmente no hay necesidad de describir a un personaje, él se describe a sí mismo inmediatamente que está en la pantalla frente a nuestros ojos. Y eso es también una relación muy evidente entre la literatura contemporánea y el cine, ¿no? Yo justamente prácticamente toda mi vida he estado muy cerca del cine. Prácticamente hay días en que yo he visto 5 películas, es decir, hasta 1960 creo que lo vi todas las películas. Con razón tenés que usar esos anteojos. Ahora, y en un determinado momento, además, fui profesor en un instituto de cine, de historia del cine, y trabajé, hice guiones de cine, hice varios guiones de cine, y en un determinado momento de mi vida, alrededor cuando tenía más o menos 25 años, hasta se me planteó la posibilidad de una disyuntiva, ¿no? De hacer cine o continuar haciendo literatura, o hacer los dos. Es decir, es una cosa en la cual a veces yo pienso, ¿no? Que yo podría intentar hacer las dos cosas. Pero hay una cosa que me detiene, y que me ha impedido, es decir, lanzarme a hacer cine, y es que yo creo que las dificultades, ¿no es verdad?, económicas son tan grandes que el riesgo de banalización, eso sería una primera, el riesgo de banalización de la experiencia, en fin, creadora, es muy grande. Y el riesgo también de todos los desgarramientos que supone y todo. Si en el caso de Nicolás, por ejemplo, la película que le ha hecho le ha producido enormes desgarramientos de toda índole, de tipo material, ¿no es verdad?, que tienen repercusiones de tipo psicológico y moral. Pero hay otra razón por la cual yo pienso que el cine para mí personalmente sería una forma de facilidad, para mí personalmente. Por lo que dice, ¿no?, Julio, es decir, yo justamente hago una literatura muy descriptiva, yo tengo una necesidad de describir. Es decir, y a mí, digamos, tengo una necesidad de describir de tipo casi obsesivo. Yo me doy cuenta que yo no puedo, y que ese es el terreno que yo personalmente o tuve en un determinado momento que explorar. Entonces, el hecho de hacer cine hubiese sido para mí una forma de facilidad, en mi caso personal, porque eso gran parte de mi trabajo, es decir, de esa dificultad que es necesaria para poder escribir, para poder crear, gran parte de esa dificultad hubiese quedado, aparte de eso, yo considero que justamente Antonioni es uno de los más grandes cineastas contemporáneos, justamente por esa tendencia que hay en él a la descripción neutra, ¿no?, que elimina en lo posible toda, interferencia ideológica, ¿no? Yo tuve la ocasión este año de ver prácticamente una retrospectiva de Antonioni, muchas películas que tenía olvidado, mal vistas, en general siempre he tenido muy presente su obra, y a partir de un cierto momento me desinteresó un poco cuando vi La noche. Era La noche, que la había vuelto a ver y todo, pero el conjunto de la obra me da, una imagen de un gran rigor desde ese punto de vista. Y yo pienso y yo no veo además, y acá termino, no quiero ser muy largo, y yo no veo además, por ahora, en este momento, no veo cuál sería el camino, por ejemplo, en el cual yo podría experimentar haciendo cine. Y si pienso, a mí yo no quisiera ponerme a contar una historia en cine y hacer yo quisiera poder crear formas nuevas, pero francamente no las veo, entonces sería una cosa totalmente innecesaria para mí de hacer cine. Una cosa que yo quería agregar a lo que dice Juan José Sáez es que acá, por ejemplo, entre los libros de literatura hispanoamericana contemporánea que se están estudiando está El limonero real. Y una experiencia muy curiosa que yo he hecho con los estudiantes, con los cuales trabajo en forma de equipo, ¿no?,
Yo me negaba sistemáticamente a asumir la función del profesor, pero sí la de hacer trabajos de investigación en equipo, de los cuales no soy más que el coordinador. Entonces, de una manera muy espontánea, muy natural, eso que Juan llama la necesidad de describir, no se da como la función habitual de la descripción de un ambiente, por ejemplo, ¿no? Es una descripción que se reabsorbe en el fenómeno mismo de la escritura. Entonces dice, esto no hay descripción de ambiente. Yo les decía, hacía por ejemplo esta prueba, que tiene relación con lo que podría ser la funcionalidad de la imagen visual. Digo, ustedes a través de este fragmento, ustedes pueden alcanzar a imaginar un ambiente determinado, un ambiente concreto, como el de un escenario para una película, una puesta en escena para una pieza de teatro o una película, y nosotros no vemos ninguna descripción. Claro. Es decir, que esa descripción, más que objetiva, en el sentido de ir describiendo elementos superficiales o aparenciales de la realidad, son elementos de la escritura interna. Claro, Es exactamente. decir, esa eclosión de un paisaje interior muy complejo, desde luego, Juan, que se da a través de la escritura o del estilo, en última instancia, ¿no? Es verdad. Al final. No, pero lo que vos dijiste hace un momento me hizo pensar en otra cosa. Yo diría que lamento, por ejemplo, que en un momento dado vos tuviste la tentación del cine, Sí. sin abandonar por eso la literatura, Sí. y que por razones que comprendo de sobra, porque son también las Sí, mías, sí. no lo hiciste. Pero es una lástima que las dificultades sean de ese tipo, porque vivimos una época de liquidación de géneros, ¿no? Sí, por Ya decir supuesto, escritor, desde luego, cineasta, músico. por supuesto, todo lo que yo hago tiende Claro, a eso, ¿no? claro. Entonces sería formidable que las circunstancias lo permitieran más, y de hecho lo permiten, porque yo pienso que, por ejemplo, los grandes cineastas del comienzo de la historia del cine se limitaron a hacer cine. Bueno, Eisenstein tiene algunos escritos teóricos, pero no creo que tenga mucho más. Pero en nuestros tiempos tenés a alguien como Pasolini, que ha hecho paralelamente claro, una obra sí, por literaria de supuesto. gran valor y un Claro. cine extraordinario. Rob Grillet, que Sí, va y sí, viene. por supuesto. Vos Y sabés que- Berman, Sí, Berman, que sobre escribe todo. novelas. Y las obras que de usa teatro, los Berman, guiones, sí, y hace obras de teatro. O sea, esa gente dio el salto, tuvo más suerte que Sí. nosotros. quizás, Pero vos no sabés sé. que, mirá. O eligió mejor, Claro. no sé, pero yo les tengo un poco de envidia. Vos sabés que yo siempre me lo represento de una manera muy banal la cuestión. Yo me digo, bueno, por ejemplo, tomemos el caso de Goethe. No es que yo me quiera comparar a Goethe, digo, ¿no? Como trabajo, digamos, como trabajo, como realización formal de un escritor. Digo, bueno, el tipo escribía novelas, escribía teatro. No hacía cine porque no podía, hizo ciencia, no hacía cine porque no podía. Ahora, existe también el riesgo de una dispersión, ¿no es verdad? Bueno, pero esos son todos problemas personales. Que, por ejemplo, yo personalmente me pueda dispersar haciendo cine, no significa que Rob Grillet se disperse o que Pasolini se haya dispersado. Muy por el contrario, ¿no? Pero de todos modos, hay otra cosa, y que... es decir, que nosotros somos narradores, ¿no? Los tres. Y yo creo que hay una afinidad muy grande entre los cineastas y los narradores. Yo creo que hay mucha más afinidad entre el cineasta y el narrador que entre el cineasta y el hombre de teatro, por ejemplo. Y por supuesto que entre el cineasta y el poeta, ¿no? Y el poeta. Yo creo que son dos formas muy próximas, muy contiguas de narración, que tienen toda una serie de problemas afines, comunes, ¿no? Particularmente el problema del tiempo y del espacio, ¿no? Que son tan importantes en la narración cinematográfica y tan importantes en la narración sí. En definitiva son artes dramáticas, ¿no? Claro. Manejo de personajes y de situaciones humanas. Pero yo digo menos en ese sentido de personajes y todo, que en la digamos, en la elaboración rítmica de la narración, ¿no es verdad? Que en el tempo narrativo y en el tiempo narrativo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, ya desde el punto de vista de los procedimientos de nuestro taller literario, que para todos nosotros creo que es realmente muy importante, porque no se puede trabajar sin un soporte artesanal, sin una... Entonces, por ejemplo, en una de las clases de guión en La Plata, que tenía a mi cargo muchos años atrás, el hallazgo, por ejemplo, en la literatura del ángulo alto, por ejemplo.
El ángulo alto no existía en la literatura decimonónica. Creo que una de las pocas escenas donde se registra un ángulo alto, que es el ángulo que se hace de arriba para abajo, es el de Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, claro. Ahora, no existía el ángulo alto, es la visión horizontal del narrador, que escribe horizontalmente y lo que podría ser el universo de su escritura se da también sobre el eje horizontal. No existe los únicos procedimientos que tendrían alguna relación desde el punto de vista narrativo con el cine son los puntos de vista, las personas narrativas, pero ya desde el punto de vista de los procedimientos visuales, sí, el ángulo alto, por ejemplo, el ángulo bajo, todas estas cosas que contribuyen a acercar, a dar mayor plenitud, mayor, claro, una fuerza más compacta, determinados volúmenes, son deducidos por nosotros del cine. Y esto se ve mucho en un narrador que evidentemente también ha sido muy influido por el cine y que es en cierta medida, creo que uno de los grandes impulsores de nuestra, si no uno de los más influyentes, uno de los más frecuentes impulsores de nuestra literatura, que es el caso de Faulkner. Claro, sí, es cierto. Usted sabe, Antonio, que hay una cosa que usted me dijo hace muchos años y que yo seguro que no se acuerda, pero que a mí y lo dijo a propósito de un cuento de Antonio Di Benedetto, El juicio de Dios. Dijo, está escrito como con teleobjetivo. Claro, sí, claro. Sí, evidentemente tú notaste ahí una... Sí, claro. Y lo curioso es que en realidad no es más que una metáfora, pero yo entendí inmediatamente lo que usted quiso decir. Sí. ¿No? Si todo pasa allá lejos, ¿no? Y esos planos, esos largos planos, por ejemplo, esos largos planos generales, ¿no? Donde los personajes están, por ejemplo, perdidos en una especie de espacio ahí que los excede por todos lados. Eso es un poco el cine el que nos ha enseñado a ver eso. Claro. Sí, y yo te diría que a veces uno no se da suficientemente cuenta de la influencia inmensa del cine, no ya solamente en los escritores, sino en cualquier persona. Realmente es abrumadora, porque finalmente a lo largo del año vemos tantas películas, ya sea en salas de cine o en la televisión, que verdaderamente es una influencia. Por ejemplo, yo pensaba en algo que parece cómico, pero creo que no lo es. Una parte del cine, mucho del cine, viene, en el caso de Buñuel, por ejemplo, viene de su vida onírica, de sus sueños. Pero lo que a veces no se piensa es cómo el cine puede a su vez influir en la vida onírica. En mi caso, por ejemplo, cuando yo recuerdo bien un sueño mío, es extraordinario hasta qué punto ese sueño responde a un montaje cinematográfico, con escenas que se cortan, que son sucedidas por otra inmediatamente después, que son muy diferentes, y luego flashbacks que vuelven a una situación inicial. Yo he tenido sueños que eran montajes cinematográficos. Es evidente que hay una acción así que luego en la obra literaria tiene que asomar de alguna manera. Sí, por ejemplo, el teatro no te da ese el tópico del sueño, el tópico del sueño como un teatro, que es el tópico renacentista del sueño como un teatro, es decir, en Góngora, el sueño, autor de representaciones, un teatro sobre el viento armado. Es decir, en el cine cobra una nueva dimensión, ¿no? Claro. Y además el sueño, digamos, además el sueño, es decir, hay un libro de Edgar Morin que yo acabo de ver, que se acaba de reeditar, lo cual que yo les recomendaba mucho a mis estudiantes cuando estudiamos La invención de Morel, que es un libro extraordinario, que se llama El cine o el hombre imaginario. De Morin, sí, yo he oído hablar de ese. Bueno, es un libro extraordinario. El tipo dice que en realidad en el cine pasó una cosa, es decir, en el momento en que, es decir, durante todo el siglo XIX hubo toda una serie de intentos, es decir, durante mucho tiempo, pero particularmente en las últimas décadas del siglo XIX, hubo un intento por lograr perfeccionar un aparato capaz de reproducir las imágenes, capaz de captar las imágenes y de grabar las imágenes en movimiento. Y esos aparatos tenían, sin duda, eran la obra de científicos, de hombres de ciencia, y tenían sin duda, se hablaba de una aplicación científica, todos los antecedentes. De pronto, los hermanos Lumière inventan las grampas, porque en realidad para poder hacer la proyección externa a los aparatos de proyección interna, como Edison, en los cuales se veían,
Y el cine es expropiado por el sueño, es expropiado por la fantasía, ¿no? Y se transforma realmente en la fábrica de sueños que más es grande del siglo XX. que es el título de un libro de Ilya Ehrenburg, que se llama Fábrica de Sueños. Exactamente. Que es una crítica muy violenta a la industria del cine en Hollywood, pero a la vez un canto de amor al cine, ¿no? Fábrica de Sueños. En realidad vamos a soñar a un cine. Por supuesto. Estamos en una situación muy paralela a la del sueño, ¿no? No hay la menor duda. Otro aspecto también que creo que se puede observar en el cine es la situación existencial, no solamente psicológica, que se produce entre un espectador en la sala de cine, en la oscuridad de una sala de proyección, y la lectura de un libro. La soledad total de ese espectador en medio de la, digamos, de la sociedad, del ambiente social. La concentración sobre sí mismo, tanto del espectador de una sala de cine como del lector, que vuelve a esa especie de trabajo solitario de elaboración interior, de internalización de las imágenes que está viendo, pero que hace de él un productor en cierto modo solitario de esa imagen que se está proyectando para miles de personas al mismo tiempo, y que en otro ritmo y en otras instancias de tiempo se produce también con el libro, para miles de lectores que seguramente están leyendo simultáneamente o se irá leyendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero un trabajo solitario, lo cual no significa de ninguna manera que yo esté defendiendo el carácter de individualidad, individualista del autor, ni del receptor, ni del lector. Que sabemos perfectamente bien que este trabajo solitario, hablo de trabajo en el sentido de las demás categorías del trabajo humano, está penetrado de una intersubjetividad social, si no todo lenguaje sería incomprensible. Sí, pero hay una cosa, es decir, una cosa que me gusta de la literatura y más que del cine, que es una ventaja, es la ubicuidad del libro, ¿no? El libro, la ubicuidad y la independencia del libro, es decir, el cine exige una institución, ¿no?, muy visible, y toda una serie de actos perfectamente calculados y deliberados para que la visión tenga lugar. Y además estamos siempre un poco condicionados por otro, es decir, porque las cosas de programación, por los azares de la distribución, etcétera, etcétera. El libro es una cosa que, bueno, si no lo encontramos lo podemos buscar, es decir, no, podemos ponernos a buscar. Hay un libro que nos interesa, tratamos de buscarlo, siempre terminamos por encontrarlo, ¿no? Y hay una ubicuidad del libro, es decir, ese libro está en forma secreta, ¿no? Está viviendo en infinitos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y hay una cosa, y yo siempre tengo la impresión de que un libro es una cosa que tiene una especie es como una especie de árbol, como una especie de semilla, es una cosa que está ahí siempre en movimiento. El cine es una experiencia muy fugaz que pasa y que, es decir, y desaparece, ¿no? Otra cosa, el cine, por ejemplo, la celebridad del cine, un escritor para hacerse célebre, generalmente un escritor serio, digamos, ¿no? Es decir, que no esos escritores que escriben un libro, por ejemplo, como sus memorias, sino de un escritor, un verdadero escritor, siempre exige mucho más tiempo para ser difundido, para alcanzar la celebridad o ser conocido y todo eso, que un cineasta. Un cineasta hace 2 o 3 películas en un año, todo el mundo habla de él. Después Hay casos contrarios. Rápido. sí, pero muy pocos, muy pocos. Es decir, en cineastas, grandes cineastas. Ozu, el cineasta japonés, ahora... Sí, bueno, pero pero en Japón hay que ver el lugar que ocupa en la cultura japonesa, porque hay que hablar siempre a ese nivel de culturas, digamos, al interior de una cultura, ¿no? ¿Y qué piensa de eso el cineasta? Yo estoy escuchando con claro, más bien todo lo que se señaló es un poco lo que produce el cine como fenómeno, como un nuevo lenguaje, ¿no? Pero yo que veo, es decir, planteo la cuestión detrás de la cámara, encuentro que, por ejemplo, la ventaja, por así decir, que tiene el escritor
frente a su obra y lo del director frente a su obra, es que en el escritor no está mediatizada por todo un medio, es casi una cosa colectiva el cine, y el trabajo literario es solitario fundamentalmente. Entonces, esto es una desventaja respecto del literato, ¿no? Yo pienso que la tecnología, que cada vez creo va a simplificar el mecanismo de hacer cine, como ahora existen el cassette, el videotape, que se puede filmar, borrar, volver a filmar. Creo que va a simplificar la tarea de dirigir una película, pero está tan mediatizada que conseguir un cine personal, ¿no? Conseguir a través de ese cine lo que puede alcanzar un escritor a través de su obra es bastante difícil por este sistema. Es muy difícil, por otro lado, conseguir una forma de producción que libere al director de presiones económicas. Es muy difícil encontrar eso, porque tendría que estar subvencionado por el Estado, tal vez, para que no encontrara tantas dificultades, ¿no? Ideológicas, y además el cine pasa por una serie de censura que tal vez la literatura no tantas la sufre. La censura moral, la censura política y la censura económica, que es la peor, tal vez, ¿no? El cine existe también en literatura. El cine tiene además un inconveniente terrible que creo que no lo puede superar, que es insuperable, que es el problema de la lengua en que se habla la película. Porque el sistema de doblaje en principio es malo, siempre, y hay grandes cantidades de público, países enteros que lo rechazan. El sistema de los subtítulos no hace más que reflejar de una manera primaria e incompleta lo que los actores están diciendo. Eso se nota sobre todo en el cine japonés. Yo tengo mi opinión personal. Bueno, ¿vos crees que lo embellece? Para mí ver un film extranjero sin subtítulos, además yo creo que los films ganan con los subtitulajes la mayor parte. Pero yo no creo que sea porque los actores son generalmente, por ejemplo, que pone tanta fuerza en la palabra, de Ingmar Bergman. Sí. Cuando vos ves una película, estás oyendo hablar en sueco, no entendés una sola palabra y te salen unos letreritos en un francés cartesiano que te resumen la cosa. Yo creo que si yo fuera Bergman me muero, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el subtítulo disminuye todas las ultranzas del exceso de los actores, de la cosa dramática, de los tonos y todo. Para mí, digo, personalmente, yo prefiero a mí porque siempre, es decir, yo no creo en la interpretación, yo no creo en el oficio de actor, no creo, es una cosa, yo no creo, yo no voy nunca al teatro, porque no creo en eso. Entonces, en cine, cuando yo empiezo a ver los tonos, veo los tonos falsos, las cosas. Yo digo que las películas ganan siempre con los subtítulos, ¿no? A Nicolás qué piensa de los subtítulos que vimos ayer junto con su película. Porque a mí me parecieron unos subtítulos que por momentos pasaban muy de costado de lo que se decía. Sin embargo, yo creo que nota uno, sí. Claro, yo no conozco mucho el idioma francés, en fin, pero de todas formas sé que están hechos por un profesional. Pero lo que sí es que relativiza el texto. Claro que lo relativiza, pero lo vuelve más neutro. Sí, he notado un ejemplo. Por ejemplo, cuando dice un personaje, pues no me acuerdo, tiene en los ojos la misma señal y ha sido traducido tu le même regard. Es la misma mirada. Yo no creo que sea únicamente el asunto de la traducción. Pierde muchas cosas. Yo creo que el actor tiene una entonación cuando dice una palabra, que en el texto, si tú lo lees, por ejemplo, lo sientes. O sea, el actor le está dando una fuerza y la fuerza está sugiriendo incluso la idea subyacente de la palabra. Sí, eso es grave sobre todo en el caso del doblaje, porque entonces ya se pierde la verdadera voz de la... Pero cuando tú lees los títulos, los subtítulos, estás oyendo la voz el doblaje, el sonido de su voz te llega, lo que te falta es el contenido y lo llenas bastante mal con los subtítulos. Yo le pregunto, yo creo que los subtítulos, personalmente, pero es personal, es interesante tu punto. Los subtítulos eliminan un poco la puerilidad del cine, porque el cine yo creo que es personalmente, digo. Relativizar mucho la cuestión. Yo les pregunto a ustedes si ustedes quisieran ver una película
como Hamlet de Laurence Olivier, por ejemplo, con un doblaje. Sería espantoso. No, pero Yo prefiero con subtítulos es igualmente espantoso. Claro, pero por lo menos en un caso yo estoy escuchando el Hamlet de Claro, Olivier, ¿no? por ejemplo el film de René Providence, ¿no? Sí. Con Gielgud, que es realmente extraordinario. Porque uno escucha su voz. Pero yo pienso, antes que ver ver la obra doblada, yo prefiero ver la obra subtitulada. Sí. Y antes que ver la obra subtitulada, prefiero leerla directamente, ¿no? Sí. Porque hay una cuestión técnica, que los subtítulos tienen, por una cuestión de mecánica, los subtítulos, aun cuando se pudiera, es decir, lo que puede expresar el subtitulaje de una película es el contenido, la naturaleza del texto, pero no el texto original, porque hay una cuestión mecánica que el espectador no puede leer más de, por ejemplo, en 16 milímetros 40 letras por fotograma y 80 en 35, entonces el traductor Está obligado a encontrar Es una Lo que me encanta saber. Claro, es una contraste, que es una claro. gran ventaja. Claro, es una contraste. una reducción fascista. Claro, Esa, como diría. No, y otra cosa también que es la ventaja de la literatura sobre el cine, que creo que un poco se relaciona con la fugacidad que hablaba, es que un lector también, es cierto, como dice Roa, que un espectador es un receptor solitario de la imagen y de la lectura, pero el tiempo de percepción de la imagen es más fugaz, me parece, que el de la lectura, y aún el lector puede tener la posibilidad de releer el texto y de volver atrás, cosa que con el cine no. Tal vez la tecnología, creo, puede resolver este problema. El cine continuado que permite ver 4 horas. No, porque ahora los japoneses creo que están trabajando en esto, de reducir los films a cassette. O sea, uno puede dentro de poco tiempo comprar en una casa de discos el acosado Potemkin, por ejemplo, en un cassette. Claro, y verlo tranquilamente. Verlo, volverlo atrás, detenerlo, analizar. Sí. Sí, pero por la mecanicidad de la representación de la imagen, yo creo que eso es utópico, es imposible, porque por la mecanicidad de la imagen cinematográfica, porque está esa cosa mecánica, es imposible ver continuamente, digamos, es decir, el acorazado Potemkin. Bueno, pues yo creo que hay películas que yo he visto 10 veces, por ejemplo, y bueno, yo ya no las puedo, ya las he vuelto a ver, la 11ª vez ya no podía, porque hay una especie de mecanicidad ahí de la imagen que es el eterno retorno. Como podría suceder con un libro también. Pero en un libro hay una cosa, en un libro, es decir, la imagen no es mecánica, es decir, la imagen se elabora. Con los poemas pasa a veces, con ciertos poemas, por ejemplo, los poemas rimados, que... Claro. Es decir, que te lo ves venir. Claro, que no te lo ves venir. Pero en cambio, lectura. ciertos libros, por ejemplo, la imagen vos la vas elaborando y la vas modificando continuamente. Es decir, en ciertos films exigen una doble o triple o cuádruple edición. Por ejemplo, yo vi Providence y tuve inmediatamente el deseo de volver a verla, inmediatamente, y me quedé a verla, ¿no? Porque había muchas cosas que se me habían, que yo quería volver a ver y todo. Incluso tu película, yo la vi 2 veces en el mismo día. Yo necesité verla 2 veces en el mismo día, bueno, y yo vi muchas cosas y que además hoy me daba cuenta de que muchas cosas que yo había necesitado 2 veces para darme cuenta, la gente las había visto en la primera visión, ¿no? Y yo no me había dado cuenta que era la segunda vez, porque hay, bueno, toda una serie de... Yo creo que aparte de que hay 2 tiempos, ¿no es cierto?, para el espectador y el lector. El lector lee con su tiempo, mientras que el espectador lee con el tiempo del cineasta. Si la película dura 45, 80 minutos, y por más que nosotros podamos con técnicas modernas volver a verlas o parar la imagen, digamos, el tiempo está fijado por el director, por el cineasta, mientras que en la lectura el tiempo es el tiempo del lector, es su tiempo. O sea, lo que está diciendo el espectador, por ejemplo, es individual, de acuerdo a su posición.
yo creo que sí, ¿no? Individual de acuerdo a cómo va a enfrentar, ¿no es cierto? El grado de mitificación, por ejemplo, del espectador frente al cine. De todas maneras, el film dura igual para todos los espectadores, mientras que el libro, el cuento, no. Claro, es una reproducción mecánica. No, y es una buena observación la que haces, porque eso entonces plantea problemas de tipo individual. Por ejemplo, en mi caso, yo me distingo ante mis amigos por el hecho de que casi nunca comprendo las películas que veo. Me las tienen que explicar en la calle. Sí, es verdad. Realmente no entiendo. No hablo ya de las películas policiales. Pero no tiene nada que ver con la inteligencia, sí, eso es otra cosa. Bueno, pero pero te digo, es que pero es un fenómeno... es lo que él dice también. Yo necesitaría en ciertos momentos un tiempo diferente, poder decir, bueno, párense un poquito y darme tiempo a echarme un poco atrás en lo que ya he visto y decir, bueno, sigan, cosa que naturalmente no podés hacer en una sala de cine. Claro, con estas repetidas se puede conseguir. Sí, supongo, ¿no? O el día que yo me compre Potemkin, como decimos, en mi casa podré detener la película. Relativamente, lo puedes tener, pero lo mismo, incluso el teniendo, lo está siguiendo a su tiempo. Sí. Si él te ha fijado en la secuencia. Pero hay otra cosa. Vos sabés que a mí me ha ocurrido que durante 20 años ha habido un verso de un poeta que me gustaba y que yo no lo entendía. Y era un verso del viejo Fernández Moreno. Decía, a esa hora marea la pampa como un mar. Y yo no sabía, yo veía marea, el hecho de marea, yo veía decir, los pastos que se movían así, todo. Pero no, y yo me di cuenta de esto hace 6 meses. Un día me volvió ese verso a la cabeza y en realidad lo que él quiere decir es que marea como cuando uno tiene mal de mer. Marea. Claro, marea, era un verso. Como el mar. Y yo nunca, y ese verso me gustaba, claro, me gustaba, yo lo recordaba, lo repetía siempre y resulta que no lo entendía, ¿no? Además yo creo también que habría que... A Malarmé, por supuesto, decir eso. Por supuesto. Habría que también tomar en consideración, aunque más no sea como una cosa tomada al paso, porque no se puede divagar demasiado sobre los distintos... Estos aspectos son tan múltiples en sí, que solamente uno de ellos nos llevaría mucho tiempo agotarlo, o por lo menos hacer una... Pero pienso yo, por ejemplo, en el carácter, no solamente ya como lenguaje de la palabra, que utilizamos nosotros como elemento de mediación expresiva en la literatura, sino el tiempo de sedimentación que ha tenido a lo largo de los siglos la literatura narrativa y el tiempo histórico relativamente corto del cine como tecnología, por una parte, y como medio de expresión por otra. Nosotros vemos, por ejemplo, de qué manera envejecen de la noche a la mañana películas que en un primer momento nos impactaron fuertemente. El envejecimiento es atroz con respecto a las películas. Hay películas que realmente al año siguiente ya no se pueden ver. Pero hay unos que duran. Sí, bueno, pero Allá tienen la herencia de... Pues es verdad que el cine... pues por eso pienso que este proceso de aceleración que ha tomado el cine como lenguaje apoyado en la tecnología, ha ganado realmente un tiempo enorme con relación a la literatura, que es un arte de sedimentación de siglos, que ha adquirido una autonomía, una especificidad que le ha dado realmente siglos y siglos de frecuentación, de frecuentación no solamente por parte de públicos, sino también del trabajo en sí mismo. Ahora, ¿qué puede pasar en esta convergencia que nosotros mencionábamos al comienzo como punto de partida de nuestra conversación? ¿Qué puede pasar si esta convergencia entre la literatura por una parte y el cine por otra se van enriqueciendo mutuamente y producen quizás un nuevo lenguaje? Claro. Que anule el concepto perimido de los géneros, por ejemplo, por una parte. Por supuesto. Eso que se está viendo en nuestra novelística latinoamericana, pero antes y quizás al mismo tiempo la novelística norteamericana, por ejemplo. Claro. William Burroughs o cualquiera de hay películas mismo. hay películas también como Las Bodas, por ejemplo, de Wajda, el polaco, que tienen todo el texto de una obra de teatro. Claro, Bodas, claro, en verso, Bodas, además en verso. Ahora, el problema en este caso a mí se me plantea
como desde el punto de vista de la reflexión personal, como qué sigue siendo lo específico del narrar y qué sigue siendo lo específico del narrar en la literatura y en el cine. Claro. Pienso que la literatura, por lo menos durante un buen tiempo, es decir, el arte de ficción, el arte narrativo, no podrá prescindir nunca de la necesidad de contar algo en algún nivel determinado, porque si no sería la ilegibilidad pura. El letrismo. Sí, no, por un tiempo largo, mientras estemos condicionados por esta especie de constitución binaria de nuestra manera de percibir las cosas, fatalmente se nos tiene que contar algo, aunque no haya intriga, no haya asunto, no haya tema, Claro. no haya nada. Pero se cuenta incluso la manera como se narra, que es el caso, por ejemplo, de Onetti. Sí. Onetti probablemente no será un autor de grandes asuntos, pero la epopeya que representan sus obras al reflexionar sobre el hecho mismo de narrar es tan valiosa y casi más dramática y más trágica que cualquier asunto, que la guerra de Troya, por El ejemplo. don apacible. Sí, para ser un poco exagerada los ejemplos, exagerados los ejemplos, ¿no? Ahora, entonces, el problema del narrar como contar algo, que no es simplemente estar contando un suceso, un episodio, se vería claramente en los films o en las novelas de carácter policial, pero en los libros que se quieren renovadores y transformadores. Existe siempre un denominador común, a mi juicio, que es este hecho de que hay que contar algo siempre. Es decir, esa es la apoyatura fundamental que tiene un narrador y un cineasta, por el momento. No sabemos qué es lo que nos reserva por venir, entonces yo creo que viene bien una de las preguntas que habías dicho al comienzo, con respecto al porvenir inmediato de esta arte, por separado o en conjunto, ¿no? También yo he visto para el porvenir del cine y de la literatura a la vez, pues la utilización y el trabajo sobre la tradición oral, toda la herencia oral que hay, sobre todo en América Latina, pero casi en todos los países del mundo. Y pienso que el cine o la literatura puede servir para traer toda esta herencia, para traernosla, y pues, pero no de modo documental, por supuesto, pero de modo, Es decir, sí. nuevo modo de creación. Sí, yo no estoy muy seguro de que, en fin, yo creo que la literatura, es decir, toda gran literatura es digamos, es una sabia, es un sabio equilibrio entre una lengua artística, por llamarla así, que no, una lengua operativa creada por el autor y, digamos, bañada, ¿no es verdad?, en la afectividad de la lengua oral, ¿no?, de la lengua hablada, de la lengua hablada. Pero lo que me parece es que la tradición oral, es decir, me parece que ya no es fuente para la literatura, porque hay una especificidad de lo escrito que modifica, es decir, la tradición oral siempre sería, es decir, está el caso de Yo el Supremo, donde aparentemente, digamos, la tradición oral puede tener una gran importancia, pero lo que pasa es que la tradición oral es un elemento más, casi tan digamos, tan secundario como la intriga o como la historia, que es reabsorbido por lo escrito, ¿no es verdad?, y transformado en otra cosa. Es otra cosa, sí. ¿No? Y en el cine, en cambio, es decir, la tradición oral sería más importante por una cosa muy simple, porque yo creo que en el cine hay cierta, digamos, cierta banalidad que es el producto de su exigencia de representación. Es decir, por ejemplo, Bergman, que es evidentemente realizador, uno de los realizadores más profundos, ¿no? Es decir, sin embargo, está condenado a cierta banalidad que es la de la representación. Es decir, el espectador tiene que ponerse a buscar después cuáles son los fundamentos ontológicos de lo que pasa en su film.
aunque nos digan nunca olvidar este momento, como en el séptimo cielo, que de todos esos momentos mágicos muy grandes, es decir, falta el fundamento ontológico, del mismo modo que falta en la tradición oral. Es decir, en la tradición oral hay una especie digamos, de exterioridad, de cosa apariencial, por decirlo así, que es aceptada a priori y que la constituye. Perdón. No, volviendo un poco después de esta tirada filosófica de Juan, a mí me da sudor porque cada vez que se entra en lo ontológico, por ejemplo, yo me siento descuartizado. Hay algunos sonidos así crueles que tienen sentido con la carnicería, las grandes palabrotas con las que estamos. No, yo no acepto eso. Creo que es una broma. Es una broma. Pero... es una broma para pasar a otra broma. Sí, claro. Total, realmente. No, yo decía, por ejemplo, volviendo a un hecho de cocina, ¿no? Después de la ontología al libro de recetas culinarias. Yo, por ejemplo, como yo he visto 4 veces ya la película de Nicolás. Y ayer yo con la imaginación borraba los subtítulos. Y cuánto más ganaba la película. Realmente porque hay ese error nuestro, del cineasta latinoamericano en general, incluso de las nuevas jornadas, las más creativas, ¿no? De superponer a la imagen visual el sentido de la palabra. Entonces, por ejemplo, hay una continua superposición y repetición, una redundancia, es decir, que los subtítulos son siempre pleonasmos, son redundancias de la imagen. Entonces adquieren de pronto, es preferible no conocer lo que está pasando en un retazo de tierra que hay una mancha de sangre donde se supone que eso es un elemento mítico, que explicarlo. Porque se mata completamente la... Sí. No, eso es muy justo, y si me permitís agregar una cosa que creo que es complementaria, pero que tiene quizás su importancia, Nicolás me dirá si sí o si no, hay otro detalle, que es un detalle puramente estético. Es decir, el cineasta ha hecho su encuadre, ha creado su imagen, y hay momentos en que, no siempre, pero hay momentos en que busca una determinada belleza, una determinada perfección de una imagen. Eso se nota a veces en algunas panorámicas y sobre todo también en algunos primeros planos. Y en ese mismo minuto hay un montón de letras fulgurantes, desagradables, que borran la mitad de una cara, que se meten en un ojo, que estropean una especie de perfecto silencio estético maravilloso, que no tiene nada que ver con el hecho de que el personaje esté hablando, es otro silencio. Bueno, y eso me parece que complementa todavía más negativamente lo que vos acabas de decir. Yo quiero decir dos cosas. Es terrible. Antes yo voy a pedir permiso para retirarme. No, pero vamos a pedir permiso todos, porque esto ya está muy largo. No, pero yo le quiero decir... muy interesante. Bueno, no, después se lo digo ahora cuando te falte. Por ejemplo, hablando de nuevo de la tradición oral, es una cosa muy interesante en África, por ejemplo, donde es el único continente donde los ciegos van al cine. Y eso es una cosa muy interesante. Nosotros tenemos un ciego que va al cine. Para escuchar. Eso es lo que quería decir, además de la imagen, de ontológico. Yo creo que pero lo digo, cuando usted estaba haciendo esa... se habla de la imagen de la limonada real, que decía que no es una descripción, es decir, las palabras que me vinieron a la cabeza, y por eso me quedé con la palabra, era de formulación ontológica. Lo que gana más ser profunda, claro, total. Claro. Énfasis, el sonido. Por supuesto yo no la empleo escribiendo. Porque vos pasás por un kiosco familia y ves 10 revistas, muy bien, eso es la por ejemplo, con imágenes como las que actualmente se muestran, sin ningún pudor.